Buenas noches, mis estimados estudiantes. Nuevamente regresando con ustedes el día de hoy para continuar con nuestro trabajo. Hoy ya nos toca geometría de ángulos, ¿ya? Básicamente vamos a hablar hoy día sobre ángulos y lo que necesitamos, más que todo para el desarrollo de su libro, ¿ya? Necesitan, por ejemplo, ya ángulos, que ya saben que el ángulo es la unión de dos rectas y esa apertura se llama ángulo. Por ejemplo, en este caso algo. Y hay bastantes, hay diversos tipos de ángulos, ¿no? Ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo agudo. Y la bisectriz también, no se olviden, bisectriz de un ángulo, ¿no? Viene a ser qué cosa. En este caso la bisectriz es OM. La bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Teta, teta. Si el ángulo vale 90, ¿cuánto sería cada uno? 45, 45. Si el ángulo vale 60, 30, 30, ¿no? Y luego vemos algunos aspectos principales, ¿no? Ángulos consecutivos, acá está, para que van a aplicar en sus ejercicios. Ángulos consecutivos o adyacentes. ¿Por qué consecutivos? Porque están uno a continuación de otro. Ya pueden haber más, ¿no? Por ejemplo, podemos trazar otra recta por acá y así continuar, ¿no? ¿Por qué adyacente? Porque el otro está al lado del otro, nada más. A ver, ¿cómo es el ángulo? El ángulo AOB es adyacente con el ángulo BOD. O también el ángulo AOB es consecutivo del ángulo BOC. El ángulo es alfa y beta, ¿no? Y aparte de eso, un poquito que van ustedes a trabajar ahí y recordar es sobre el complemento de un ángulo, ¿no? El complemento de un ángulo. Vamos a ver por acá. ¿Ya? El complemento de ángulo. ¿Qué es el complemento de un ángulo? Complemento de un ángulo, ¿no? Por acá un ratito a ver. ¿Qué es el complemento? Complemento de un ángulo. ¿Ya? Hacerle recordar. ¿Qué es el complemento? Complemento de un ángulo es lo que falta para llegar a 90. Es lo que falta para llegar a 90. O sea, si le digo, ¿cuál es el complemento de 70? ¿Cuál sería? 20. Muy bien, porque 70 más 20 sale 90. ¿Cuál es el complemento de, de 40? Complemento de 40 sería el 50, claro, 50 porque falta 50 para llegar a 90, ¿no? Y el otro es el concepto de suplemento de un ángulo, ¿ya? No se olviden, el suplemento de un ángulo, el suplemento de un ángulo. El primero era el complemento del ángulo, ahora es el suplemento. ¿Qué es el suplemento? Es lo mismo. Suplemento es lo que falta para llegar a 180. Lo que falta para llegar a 180, ¿no? Si yo le digo, ¿cuál es el suplemento de 120? Muy bien, viene a ser 60, porque 120 más 60 es 180. ¿Cuál es el complemento de 79? O 80, allá. ¿Cuál sería el suplemento de 80? Su suplemento sería 100, muy bien, 100 porque 80 más 100 sale 180. Básicamente es estos tipos de ángulos consecutivos, ¿ya? Muy bien. No perdamos más tiempo porque el tiempo es oro. Pasamos a ver los ejercicios de su libro, ¿ya? Por acá, listo. Muy bien. Los ejercicios planteados, ahí están, los ejercicios planteados, ¿ya? Vamos a ampliar un poquito. Ahí está, listo, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a desarrollar el ejercicio 5. A ver, creo que hay antes uno. Ratito, a ver. Ya, ahí empezamos por ahí, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces el primer ejercicio dice calcular el valor de un ángulo que restado en su suplemento. ¿Se acuerdan el suplemento? Les mencioné. ¿Se acuerdan el suplemento? Les mencioné, ¿ya? Suplemento. ¿Qué era el suplemento?
Ya, suplemento. Suplemento era lo que faltaba para llegar a 180. En otras palabras, se denota así, 180 menos el ángulo, para que salga la diferencia, ¿no? ¿No? Entonces, por eso, el suplemento es 120, por ejemplo, ya. 180 menos 120, ¿cuánto es? 60, ¿no? El suplemento es de 100, 180 menos 100, ¿ya? 180 menos 100 sería 80. Eso se llama suplemento, ¿ya? Si el triple de su complemento, de igual modo, ahí estamos incluyendo los dos, suplemento y complemento. ¿Ya? El complemento es 90 menos el ángulo. Quiere decir, a ver, ¿cuál es el complemento de 30? Allá, 90 menos 30 sería 60. ¿Ya? ¿Cuál es el complemento de 80? Ya, 90 menos 80 sería 10. Lo que falta para llegar a 90, ¿no? Entonces así de nota. Ahora, de acuerdo a eso, desarrollamos este ejercicio. Complemento, 90 menos alfa, suplemento, 180 menos alfa. Ahora, vayamos al enunciado del problema. Calcular el valor de un ángulo que restado a su suplemento, el valor de un ángulo, acá el ángulo es alfa, es el ángulo, alfa, menos que restado, dice, que restado en su suplemento, restado en suplemento, 180 menos alfa. Siempre se pone entre paréntesis porque acá hay un negativo, eso va a hacer que cambie. Eh, resulta significa igual, ¿ya? El triple de su complemento, complemento es 90 menos alfa. Luego de haber propuesto ya la parte del enunciado, entonces vamos a resolver utilizando ecuaciones. Entonces, bajamos alfa y este menos es como que dijera acá es más. Menos por más da menos 180. Ahora acá, ¿qué sucedió? Cambió. Allá, ¿por qué cambia? Porque menos por menos da más. De igual modo acá, 3 por 90, 270. Acá afuera era más, entonces más por menos da menos. Pero 3 por alfa da 3 alfa. ¿Ya? Ahora sí, debemos desarrollar los variables a un lado y las no en otro lado. Acá lo hizo de manera directa ya. Alfa más alfa. El alfa es positivo acá. Y el alfa es positivo. Sería 2 alfa, pero acá como pasa, hay menos 3 alfa. Al pasar para allá, se vuelve positivo. Ecuaciones, no se olviden. Alfa más alfa, 2 alfa. Este menos pasó, sería 5 alfa. Acá, de igual modo acá, 270, esto está con negativo, pasa más a sumar. 270 más 180, 450. Entonces, el ángulo que me están pidiendo vale 90 grados. 90 grados. ¿Por qué? Porque el 5 pasa a dividir. 450 entre 5 sale 90, ¿no? Muy bien. De igual modo, en el ejercicio 2. Vamos a ver el ejercicio 2. ¿Ya? Muy bien, el ejercicio 2, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, de igual modo, vamos a ver ahora. Dice, listo, dice, se tienen los ángulos consecutivos. ¿Se acuerdan que hablamos de ángulos consecutivos? Sí. A o B, acá está A o B, B o C, B o C. De tal modo, y acá te están dando dos ángulos consecutivos ya. A o B, B o C. ¿Ya? Ahí están esos dos ángulos. Luego de eso te dicen otros datos más. Tal que, esta es una condición, ¿ya? Es una condición para que te ayude. Calcular el ángulo formado por OC. ¿Pero qué viene a ser OC? ¿Ya? Por OC y la bisectriz del ángulo AOB. Te piden OC y su bisectriz del ángulo AOB. ¿Cuál es el AOB? Esto de acá. Entonces su bisectriz sería trazando una recta por acá y le hemos puesto M, o M hemos trazado. Esta es la bisectriz. Dijimos que la bisectriz divide el ángulo indicado en dos partes iguales. Si acá le pongo alfa, esto será alfa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo que nos piden? Nos piden la medida del ángulo formado por esta bisectriz y esta recta OC. Entonces nos piden todo esto de acá. Listo. Ahí están los datos. Acá también le he puesto letras, porque no hay de otra forma, porque no me dan más. Entonces, cuando no te dan datos de ángulos, entonces coloca nada más cualquier letra para completar y desarrollar, siguiendo los datos que te dan y lo que te piden. ¿Ya? Ahora, por dato, decía, acá nuevamente estoy escribiendo por dato, esto de acá, dice, medida del ángulo BOC más la medida del ángulo AOD. AOC es igual a 70. Ahora reemplazamos, pues vamos al angulito, a la figura, reemplazamos. Dice,
Medida del ángulo BOC, ¿dónde está? BOC, ¿cuánto vale? Beta, acá está, más medida del ángulo AOC. AOC significa todo esto de acá, a todo esto de acá. Todo eso tengo que sumarlo, alfa más beta. Alfa más alfa es 2 alfa más beta, ahí están, 2 alfa más beta. ¿Ya? Ahora, veamos qué sucede, ¿no? Es igual a 70. Ahora simplemente acá desarrollamos, dice, beta más beta, 2 beta. Y bajamos el 2 alfa, igual a 70. Nos damos cuenta que todo tiene mitad, todo tiene mitad. Mitad, mitad y mitad. Entonces, quedaría alfa mitad, mitad de acá, quedaría beta, y mitad de 70 es 35. Por lo tanto, lo que me piden es 35. ¿Por qué? Porque alfa dice que X está eh, embarcando alfa y beta, alfa más beta. ¿Ya? Entonces, X 70. Está. Equivale 35. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio de manera rápida. A ver, ahí está la siguiente. Rapidito porque el tiempo corre. Ya, listo. Acá de manera más rápida, la 5. Dice, en los siguientes ángulos consecutivos, A o B, B o C, C o D. Ya, ahí estoy colocando algunos datos, estoy dibujando, ¿no? Dice, se cumple que la medida de A o B es igual a la medida B o D. Medida de A o B es igual a la medida de B o D. Todo esto de acá, alfa y acá alfa. Entonces, ¿qué me piden hallar acá? Me piden hallar B o C, X. B o C, X. Entonces yo deduzco, si esto vale X y esto valía todo alfa, esto es X, entonces esta partecita será todo este ángulo menos lo que ya me dan, ¿no? Entonces alfa menos X. ¿Ya? Siguiendo eso, ahora sí me voy al enunciado. Aquí hay un dato que hay que tener en cuenta también. ¿Ya? Entonces ahí está. Por dato, dice acá, ¿no? Por dato. Ahí está, para que se vea mejor, ¿ya? Listo. Ahora, por dato. ¿Dato qué le dice? Medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo COD es igual a 40. Acá estoy poniendo medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo COD, vale 40. Ahora me voy a la gráfica, reemplazo. AOC. AOC. Si te das cuenta, mira acá. AOC. Es alfa más X. Alfa más X, ahí está. Menos, acá dice menos el ángulo COD, COD, es esto de acá, alfa menos X, entre paréntesis porque hay un menos, entonces alfa menos D. Por lo tanto, hago las operaciones correspondientes. Alfa más X menos alfa, porque esto pasa a multiplicar, menos por más da menos, y menos por menos da más. Entonces, ahora quedaría alfa más X. Eliminamos acá, alfa tiene positivo, alfa tiene negativo, se eliminan, quedaría X positivo y X positivo. X más X, 2X. Por lo tanto, acá 40, ¿no? Entonces, ¿qué le sacamos nuevamente? Mitad, mitad, X vale 40. Listo, eso es lo que nos pedía, esta partecita. La medida de B o C. La medida de B o C, ahí está, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso fue por hoy día todo. Traten de resolver los ejercicios, los que tienen espacio en el mismo libro y los que no tienen todo en su cuadernito, ah, con su procedimiento, ¿no? Ustedes ya saben, en la página el ejercicio ángulos de la página 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Entonces, muy bien, jóvenes. Eh, Sigan estudiando, sigan practicando, desarrollen su tarea y esfuércense mucho más, ¿ya? Gracias, buenas noches.